integral. Comenzamos con nuestro protocolo. El protocolo habla que hay que comparar si se trata de una integral inmediata. Al revisar nosotros con respecto a este formulario de cálculo integral, resulta que nosotros tenemos una fórmula del número Neper elevado al exponente. Revisando, nosotros no tenemos solamente el número Neper, porque esta raya de fracción nos indica que todo lo que tengo en el denominador es una resta, y esta resta está elevado a la 1. Por lo tanto, yo tendría que pensar en una base al exponente donde tendría que pensar en la integral de una base al exponente donde el exponente es menos 1, aplicando propiedades de los exponentes. Pero si la veo como esa fórmula, una base al exponente, entonces yo debería de tener en cuenta que debe ser multiplicada por la derivada del exponente. Por lo cual, en el momento que voy a formular el cálculo diferencial y revisar la derivada del número Neper, me doy cuenta que es el mismo número Neper por la derivada del exponente. Entonces, si yo pensara en que fuera una fórmula de igual a n, y entendiendo entonces que la base es un 3 por una e a la menos 5x menos 2, entonces la diferencial va a ser un 3 por una e a la menos 5x por menos 5. Eso implicaría que aquí en el numerador, tal cual lo indica la fórmula, en el numerador debería de tener una diferencial, o sea que aquí en el numerador debería de estar esta e a la menos 5x, lo cual pues no me permite pensar en que se va a integrar a través de una fórmula de una base al exponente. Como va a ser una base al exponente, entonces hay que pensar en otras opciones. Y pensando en otras opciones, nos vamos al segundo punto, donde dice que hay que realizar operaciones. Si pensamos en realizar operaciones, la única operación que yo veo aquí es una adquisición. Sin embargo, recordemos que en realizar operaciones deben estar leyes de los exponentes y propiedades de los exponentes. Por lo tanto, este símbolo, que es 5, me lleva a una propiedad de los exponentes, y entonces yo puedo pensar en aplicar leyes de los exponentes, que es parte de realizar operaciones. Aquí yo puedo escribir que esto va a ser un 7 entre. Si ustedes se dan cuenta, este 3 es un coeficiente, y ese coeficiente está multiplicando al número Neper. Por lo tanto, este 3 es un factor y el número Neper es otro factor. Los dos son independientes y este 3 no tiene nada que ver con el exponente negativo. Por lo tanto, el 3 lo escribo en el numerador, tal cual se ve en la integral, y lo único que voy a hacer es escribir el número Neper elevado a la 5x, que es el que tiene el exponente negativo. Luego viene una resta y un 2 por diferencial x. Solamente apliqué propiedades de los exponentes en la potencia que tiene exponente negativo y no en el 3, que es un coeficiente que está multiplicando. Bueno, siguiendo con realizar operaciones, pues ahorita me doy cuenta que hay una resta de fracciones. Al haber una resta de fracciones, sabemos que a la parte entera se le puede agregar un 1 y puedo calcular el mínimo común múltiplo para hacer la resta de fracciones. Eso entonces me plantea que aquí voy a tener un 7 y por acá voy a tener un mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de estas dos es la multiplicación. Este es un e a la 5x. Recordando el procedimiento de la suma de fracciones, lo que yo debo de hacer es este mínimo común múltiplo lo divido entre el primer denominador. Y si lo divido entre el primer denominador, e a la 5x entre a la 5x me da 1. Y ese 1 multiplicado por el 3, pues sigue siendo el 3. Operación resta, operación resta. Y ahora el procedimiento es dividir este mínimo común múltiplo entre
este segundo denominador. Y si lo divido entre este segundo denominador, va a ser e a la 5x entre 1, me da el 5x por 2, es un 2 por e a la 5x. Todo esto multiplicado por diferencial x. Bueno, sigo en realizar operaciones. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay otra operación que se puede realizar, que es la operación división. En esta operación, lo que hice anteriormente fue hacer la división, hacer la resta de dos fracciones. Ahora la siguiente operación que va a ser esta división, donde aquí abajo hay una fracción y aquí arriba yo puedo también escribir una fracción. Por lo tanto, sabemos que la división de fracciones es el producto de los extremos. Este es un extremo, este es otro extremo, y lo voy a dividir entre el producto de los medios, donde este es un medio y este es otro de los medios, considerando el procedimiento de la división de fracciones. Por lo tanto, puedo hacer la división y entonces el resultado de la división de esas dos fracciones va a ser el producto de extremos. Me queda un 7 por e a la 5x y el producto de los medios es un 3 menos 2 por e a la 5x por diferencial x. Bueno, pensamos en seguir realizar operaciones, pero aquí hay una resta. Esta resta ya no se puede realizar porque no son términos semejantes y la división tampoco se puede realizar. No puedo realizar la división porque, si ustedes recuerdan, la raya de fracción, tal cual lo habíamos visto al principio, la raya de fracción es un paréntesis. Por lo tanto, si yo pensara en dividir esta e entre esta e, por jerarquía de operaciones no se puede, porque lo primero que debo de hacer son las operaciones que están entre paréntesis. Por lo tanto, tendré que hacer esa resta, no es posible, y eso imposibilita que yo pueda realizar entonces la división. Debido a eso, ya no hay operaciones, y entonces, según mi protocolo, me regreso a comparar si se trata de alguna integral inmediata. Si me regreso a comparar una integral inmediata, vimos que las integrales de división solamente son estas tres, pero en estas hay términos cuadráticos en el denominador. Aquí, si se dan cuenta, no hay términos cuadráticos en el denominador. Como no hay términos cuadráticos, la única opción y la que siempre nos ayuda es pensar en una base del exponente por la diferencia del exponente, donde estas dos deben de ser numeradores. Por lo cual, para hacer el análisis, en este caso, yo debo de pensar en que este que tengo aquí va a ser una base y esa base va a estar elevado a la 1. Eso implica que el exponente que yo tengo de la base es menos 1 por propiedad de los exponentes, que la base es un 3 a la menos por 2 por e a la 5x. Si se acuerdan, este análisis lo habíamos hecho al principio cuando teníamos esta integral, y aquí habíamos mencionado que la base era un 3 por e a la menos 5x menos 2 y habíamos mencionado que la diferencial era un 3 por e a la menos 5x por menos 5 por diferencial x. Y lo que nos había impedido aplicar la u a la n es que esta e a la menos 5 debería de estar en el numerador, lo cual no estaba, y por lo tanto no aplicamos u a la n si no nos seguimos con operaciones. Ahora, en este caso, si nosotros calculamos la diferencial, la derivada de una constante 0, luego tengo un signo que es negativo, la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función, y sabemos que la derivada de el número Neper elevado al exponente es el mismo número Neper por la derivada del exponente. Por lo tanto, la derivada de e a la 5x es el mismo número Neper elevado al mismo exponente por la derivada del exponente, que es 5, todo multiplicado por diferencial x. Ahora, haciendo la comparación, aquí habíamos visto que deberíamos de tener un e a la menos 5x y no estaba. Sin embargo, al hacer aquí el análisis de la integral,
podemos observar que aquí debe de haber en el numerador hay un e a la más 5x, el cual ya está en el numerador. Y eso me permite que sí se pueda aplicar la fórmula de igual a n. Lo único que debo tener en cuenta es que me hace falta un signo menos, me hace falta un 2 y me hace falta un 5. Si hago la multiplicación de 2 por 5 me da 10. Con este signo menos, aquí debo de agregar un menos 10 para que coincida la diferencial con lo que tengo la integral, y para que no se afecte la integral vamos a compensar con un menos 1 entre 10. Recuerden que 10 entre 10 me da 1 y menos por menos me da más, por lo tanto al multiplicar por más 1 la integral sigue siendo la misma. Hagamos la consideración entonces que para resolver la integral de una constante por una función va a ser la constante por el resultado de la integral, donde las constantes que debo de considerar va a ser el 7 y también va a ser el menos un décimo. Y con eso ya puedo escribir el resultado de la integral. Por lo tanto, el resultado de la integral, aplicando la fórmula de la base del exponente, va a ser la constante, que es menos un décimo por 7, y eso es menos 7 décimos multiplicado por el resultado de la integral. El resultado de la integral va a ser una base que es 3 menos 2 elevado a 5x elevado a la exponente sumándole 1, menos 1 más 1 me da como resultado un exponente que es 0, dividido entre ese mismo que es 0. Recordemos que en álgebra la división entre 0 me lleva a una indeterminación, por lo tanto, al aplicar esta fórmula me llevaría a una indeterminación. Eso quiere decir que la fórmula que voy a aplicar no va a ser una u a la n, sino va a ser la que hace referencia al exponente negativo, al recíproco de u, que es el exponente u a la menos 1, donde el resultado va a ser el logaritmo natural del valor absoluto de este denominador, o de esta base que está elevado a la menos 1, lo cual es idéntico, ¿no? Entonces, en lugar de multiplicar por la base del exponente, lo que vamos a hacer es multiplicar por el logaritmo neperiano del valor absoluto de esta base, que es 3 menos 2 elevado a la 5x más la constante de integración. Valor absoluto. Y se olvidó saberlo. Bueno, aquí podemos nosotros aplicar leyes de los logaritmos. La ley de los logaritmos me indica que un coeficiente, la ley de los logaritmos me indica que el logaritmo de una potencia yo la puedo escribir como el exponente por el logaritmo de la base. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un coeficiente por el logaritmo de esta base, y yo lo puedo escribir como logaritmo de una base del exponente. Entonces, esto yo les puedo escribir como logaritmo neperiano de 3 menos 2e a la 5x elevado a la menos 7 décimos más la constante de integración. Pensando en las propiedades de los exponentes, recordemos que el exponente negativo me lleva a que yo debo de tener esta base en el denominador. Entonces, esto va a ser el logaritmo neperiano de 1 entre el valor absoluto de 3 menos 2e a la 5x más la constante de integración elevado a la 7 décimos. Recordemos que solamente se le cambia el signo al exponente. Ahora, este exponente es una potencia y este denominador es una raíz. Eso es de leyes de los exponentes. Por lo tanto, esto se escribe como 1 entre la raíz décima de 3 menos 2e a la 5x elevado a la 7 más la constante de integración.
Entonces, este resultado y este resultado, los dos están bien. La única diferencia es que tecnológicamente la implementación de una raíz décima y de una potencia es más complicada que la implementación de una multiplicación, porque es más hacer un dispositivo electrónico, eléctrico, mecánico, químico que produzca una raíz décima es más complicado que un dispositivo electrónico mecánico que genera una multiplicación. Por eso es más adecuado dejar el resultado aquí sin llevar a aplicar las leyes, pero depende del maestro que pide este resultado o este resultado. Tecnológicamente, insisto, es más adecuado este resultado, pero hay algunos maestros que piden aplicar leyes de los logaritmos. Ya depende de cada maestro.